Nació en Camuy, Puerto Rico, el 11 de septiembre de 1925, bajo el nombre de José Joaquín Ávila Portalatín, aunque el mundo lo conocería simplemente como Gille Ávila. Desde joven, se destacó como un muchacho lleno de energía, apasionado por el deporte y con un talento especial para el béisbol. Muchos en su ciudad natal lo recuerdan como un atleta prometedor, con una disciplina férrea y un espíritu competitivo que lo llevó a ser considerado uno de los mejores lanzadores en la isla. Su vida parecía destinada a las glorias deportivas, pero Dios tenía otros planes. Una enfermedad repentina, la artritis reumatoide, comenzó a debilitar sus músculos y articulaciones en plena juventud, truncando lo que muchos creían que sería una carrera deportiva brillante. Años más tarde, Gille mismo contaría cómo esas noches de dolor insoportable lo llevaron a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la eternidad. Dicen que en esos días de sufrimiento, cuando apenas podía mover su cuerpo por el dolor, comenzó a clamar a Dios con lágrimas, y aunque todavía no lo conocía de manera personal, sentía dentro de sí una voz que le decía que no todo estaba perdido. Fue en esa fragilidad, en medio de un futuro incierto, donde empezaría a gestarse el llamado que transformaría no solo su vida, sino la vida de millones. Con el tiempo, Gille recordaría esos primeros años como el laboratorio divino donde aprendió lo que significaba depender por completo de Dios. Lo que parecía una tragedia se convirtió en el inicio de una historia marcada por la fe, la oración y la certeza de que el poder de Cristo era real. En medio de aquella lucha con la enfermedad, Gille encontró algo mucho más grande que la gloria deportiva. Encontró a Jesucristo. Fue en los años 50 cuando, invitado a una campaña evangelística en su tierra natal, escuchó un mensaje que penetró lo más profundo de su corazón. El predicador hablaba del poder sanador de Cristo, de una vida nueva y de una esperanza que no muere con el tiempo. Aquel día Gille no solo escuchó con sus oídos, sino que su alma entera ardió. Entre lágrimas y con la voz quebrantada, entregó su vida a Cristo. Desde ese momento todo cambió. El joven atleta, debilitado por la artritis, comenzó a experimentar una fuerza interior que lo sostenía más allá del dolor físico. Dicen que en esa primera experiencia de conversión, Gille sintió como si un fuego recorriera todo su cuerpo. No fue una sanidad inmediata de su enfermedad, pero sí una transformación radical de su espíritu. Él mismo contaría después que el verdadero milagro no fue recuperar el movimiento de sus músculos, sino recibir una vida nueva en Cristo, llena de propósito eterno. Desde entonces su pasión ya no sería el béisbol, ni las metas humanas, sino la predicación del Evangelio. Cada oración, cada momento a solas con Dios, lo iba acercando a una dimensión espiritual más profunda. Gille comenzaba a entender que había sido apartado para algo grande, anunciar a las naciones que Jesús salva, sana y viene pronto. Con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en su interior, Gille comenzó a predicar en pequeños cultos, plazas y reuniones improvisadas. No tenía formación teológica académica, pero poseía algo que cautivaba a todos: una fe sencilla, una voz encendida por la convicción y una pasión que hacía fremecer a quienes lo escuchaban. Muy pronto se dio cuenta de que el Señor le había confiado dones espirituales especiales. En sus mensajes, las personas no solo escuchaban palabras, sino que experimentaban la presencia de Dios de manera tangible. Algunos testigos afirman que en sus primeras campañas, mientras predicaba, enfermos eran sanados sin que él siquiera orara por ellos directamente. Dicen que en una de esas primeras reuniones en la plaza de su pueblo, un hombre que había llegado apoyado en muletas comenzó a caminar sin ayuda en medio del sermón. El ambiente se volvió de júbilo, y muchos entendieron que Dios había puesto su mano sobre aquel predicador joven y apasionado. Gille mismo decía que no era él, sino Cristo en él quien obraba los milagros. Para él la clave estaba en la oración. Pasaba largas madrugadas de rodillas, clamando, llorando y buscando la dirección del Señor. Esa vida de intimidad con Dios sería la marca de todo su ministerio. Pronto, las noticias comenzaron a correr por Puerto Rico. Había un hombre sencillo, pero lleno de poder espiritual, que predicaba con autoridad y señales seguían sus palabras. Era solo el comienzo de una obra que alcanzaría al mundo entero. A medida que su ministerio crecía, Gille comenzó a realizar campañas evangelísticas más grandes.
No se trataba solo de predicar, sino de crear un ambiente donde la fe despertara y los corazones se abrieran al poder de Dios. Los auditorios se llenaban, las plazas quedaban pequeñas y multitudes acudían, muchos de ellos cargando enfermedades, desesperanzas y problemas imposibles. En esas reuniones, la atmósfera era intensa. Se escuchaban cánticos, oraciones y sobre todo la voz fuerte de Guille, proclamando que Jesucristo era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Personas ciegas que recobraban la vista, paralíticos que se levantaban de sus sillas de ruedas, enfermos desahuciados por la medicina que salían declarando su sanidad. Dicen que en una campaña en la ciudad de Mayagüez, una mujer que había sido llevada en camilla se levantó en medio de la predicación, caminando frente a todos, mientras la multitud lloraba y aplaudía a Dios. Aquella noche, decenas se entregaron a Cristo, convencidos de que estaban frente a un mover divino. Para Guille, nada de eso era motivo de orgullo personal. Siempre repetía con firmeza: yo no soy nadie, el poder es de Dios. Su rostro se llenaba de lágrimas cuando veía a la gente corriendo al altar. Decía que el mayor milagro no era la sanidad física, sino el nuevo nacimiento en Cristo. Su fama comenzó a traspasar fronteras, y pronto lo invitaban a distintos lugares de Puerto Rico y del Caribe. El joven que había perdido la gloria deportiva por causa de una enfermedad, ahora ganaba miles de almas para el reino de Dios. Con el tiempo, Guille entendió que Dios quería llevar su mensaje más allá de las plazas y auditorios. Fue entonces cuando comenzó a utilizar los medios de comunicación como herramienta de evangelización. Primero, la radio. Su voz potente y cargada de pasión llegaba a miles de hogares en Puerto Rico. Muchos testificaban que al escuchar aquellas transmisiones, sentían como si la presencia de Dios llenara sus casas. Más tarde llegó la televisión. Así nació el ministerio La Cadena del Milagro, un canal cristiano que transmitía mensajes, campañas y programas de oración. Para Guille, este era un instrumento divino para alcanzar a las multitudes que no podían asistir físicamente a una cruzada. Frente a las cámaras, predicaba con la misma intensidad que en los estadios, siempre llamando al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Testimonios comenzaron a llegar de diferentes países, personas que habían sido tocadas mientras veían el programa, enfermos que testificaban haber recibido sanidad en medio de una transmisión, familias restauradas después de escuchar su mensaje. Dicen que había noches en las que Guille pasaba horas de rodillas en el estudio de televisión antes de salir al aire, clamando para que el Espíritu Santo se moviera a través de las ondas. Y efectivamente, miles afirmaban que sentían que Dios los visitaba allí mismo, frente a la pantalla de sus televisores. De esta manera, lo que había comenzado como un ministerio local en Puerto Rico, se convirtió en un movimiento internacional. La voz de Guille Ávila ya no conocía fronteras. Viajaba por el aire, alcanzando corazones en América Latina, Estados Unidos y más allá. El ministerio de Guille Ávila pronto se expandió más allá de Puerto Rico. Comenzaron a invitarlo a diferentes países de América Latina y Estados Unidos, donde multitudes acudían para escuchar su predicación. Sus cruzadas eran eventos masivos, estadios enteros llenos de personas que llegaban con la expectativa de encontrar un toque de Dios. En cada nación, el impacto era el mismo. Miles de almas se rendían a Cristo y los testimonios de milagros corrían como fuego. Hombres y mujeres llegaban enfermos y regresaban sanos. Matrimonios a punto de separarse encontraban restauración y jóvenes que vivían perdidos en las drogas hallaban una nueva vida en Cristo. Dicen que en una de sus campañas en Venezuela, mientras Guille oraba, una tormenta que amenazaba con suspender la reunión se detuvo repentinamente dejando el cielo despejado solo sobre el estadio. La multitud lo interpretó como una señal de que Dios estaba confirmando la obra. En Colombia, se cuenta que una mujer que había sido diagnosticada con cáncer terminal testificó su sanidad frente a todos después de la oración. En República Dominicana, miles se reunieron durante varios días,
y muchos afirmaban que podían sentir un ambiente de gloria sobrenatural en cada reunión. Dondequiera que iba, Gille mantenía la misma humildad. Siempre insistía en que la honra no era suya, sino de Cristo. Su pasión era ver a las multitudes correr al altar, llorando y entregando sus vidas al Señor. Para él, ese era el mayor milagro. Con estas cruzadas, Gille dejó claro que su ministerio ya no pertenecía solo a Puerto Rico, era un fuego que ardía en todo el continente. Si había algo que marcaba la vida de Gille Ávila, era su disciplina en la oración. Desde sus primeros años en el Evangelio, entendió que la verdadera fuerza del ministerio no estaba en el carisma ni en la elocuencia, sino en la intimidad con Dios. Pasaba largas horas de madrugada orando. Se levantaba cuando la mayoría dormía y se encerraba a solas con el Señor. Ahí lloraba, intercedía y buscaba la dirección del Espíritu Santo. Muchos de sus colaboradores contaban que Gille no tomaba una decisión sin antes haberla presentado en profunda oración. Dicen que algunas noches sus hijas escuchaban su voz quebrada detrás de la puerta, clamando por las almas, gimiendo como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Y cuando salía de ese lugar de oración, salía con una convicción inquebrantable, como un león listo para predicar el Evangelio. Su relación con Dios era tan cercana que muchos lo describían como un hombre apartado del mundo, consagrado por completo a las cosas eternas. No buscaba riquezas, ni fama, ni reconocimientos. Lo único que anhelaba era la presencia de Cristo y la salvación de las almas. Ese estilo de vida marcó profundamente su ministerio. Los que lo conocieron de cerca decían que la autoridad con la que predicaba provenía directamente de esas madrugadas de rodillas. Y en efecto, cada palabra que salía de sus labios llevaba un peso espiritual que conmovía multitudes. La oración no era para él una rutina, sino el secreto de todo, el combustible que lo sostenía en medio de las luchas y el canal que mantenía abierto entre su vida y el cielo. El ministerio de Gille Ávila no solo estuvo marcado por la oración y la predicación, sino también por manifestaciones espirituales que impactaron a quienes lo rodeaban. Muchas veces, mientras predicaba, se detenía repentinamente, con los ojos cerrados, y comenzaba a describir lo que decía que el Espíritu Santo le mostraba en visiones. Algunos de esos momentos quedaron grabados en la memoria colectiva. Dicen que en más de una ocasión profetizó sobre eventos que años más tarde sucedieron tal como los había anunciado, lo que fortalecía la fe de sus seguidores. Uno de sus mensajes más repetidos era la insistencia en la cercanía del regreso de Cristo. Predicaba con tal urgencia que parecía verlo con sus propios ojos. En sus campañas se daban también manifestaciones extraordinarias. Personas afirmaban caer de rodillas sin que nadie las tocara, quebrantadas por la presencia de Dios. Otros relataban haber sentido cómo un fuego recorría sus cuerpos al momento de la oración. Y muchos testificaban haber recibido sanidad en ese mismo instante. Se cuenta que en una de sus vigilias en Puerto Rico, mientras intercedía, levantó sus manos y comenzó a orar en lenguas. Testigos aseguran que en ese momento una multitud fue llena del Espíritu Santo, con un ambiente de gloria que duró horas. Para Gille, estas manifestaciones no eran motivo de espectáculo, sino confirmación de que Dios respaldaba su obra. Siempre advertía que los dones eran para glorificar a Cristo y que lo más importante seguía siendo la salvación del alma. Así, su ministerio adquirió un carácter profético y sobrenatural que lo distinguía de muchos otros predicadores de su tiempo. Con el paso de los años, Gille Ávila continuó predicando con la misma pasión de siempre, aunque su cuerpo comenzaba a sentir el peso de la edad. Aún así, nunca dejó de proclamar el mensaje del Evangelio y la urgencia del regreso de Cristo. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por pruebas dolorosas. Una de ellas fue la pérdida de su hija mayor, Carmen Ilía, quien murió en un trágico accidente automovilístico. Más adelante, su otra hija, Pura, también falleció repentinamente. Estos golpes fueron devastadores para la familia y muchos pensaron que Gille se debilitaría en su fe. Pero lejos de eso,
su confianza en Dios se fortaleció aún más. Dicen que tras la muerte de sus hijas, Gille fue visto en el altar de su iglesia, levantando sus manos y declarando que aunque su corazón sangraba, seguía creyendo en la fidelidad de Dios. Ese testimonio conmovió a multitudes, pues mostraba que su fe no dependía de las circunstancias, sino de su relación íntima con Cristo. Aún en su vejez, continuaba orando con intensidad, levantándose de madrugada para interceder. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu seguía ardiente. Nunca se retiró formalmente del ministerio. Hasta sus últimos días, seguía predicando y animando a otros a buscar la presencia de Dios. Para quienes lo conocieron de cerca, Gille fue un ejemplo de perseverancia. Un hombre que, a pesar de las pruebas más duras, jamás dejó de proclamar que Jesucristo es real, que sana, salva y viene pronto. Gille Ávila falleció el 28 de octubre de 2007, dejando un ministerio que tocó millones de vidas alrededor del mundo. Su muerte fue llorada por seguidores y colegas, pero su legado continúa vivo a través de sus enseñanzas, grabaciones, programas de radio y televisión, y sobre todo en los corazones de aquellos que experimentaron su pasión por Cristo. Dicen que aún años después de su fallecimiento, personas que nunca lo conocieron en persona aseguran haber sentido su influencia espiritual al escuchar sus mensajes o al leer sus libros. Su vida es recordada como un ejemplo de fe inquebrantable, valentía para predicar el Evangelio y dependencia total de Dios a través de la oración. Muchos líderes cristianos y pastores lo consideran un modelo de ministerio lleno de poder espiritual y amor por las almas. Su enseñanza sobre la urgencia de la salvación y la manifestación de los dones del Espíritu Santo sigue inspirando a nuevas generaciones de predicadores y creyentes. Dicen también que en Puerto Rico, su tierra natal, todavía se relatan historias de milagros atribuidos a su ministerio, como si su espíritu continuara moviéndose entre los creyentes. La pasión, la humildad y la vida de oración de Gille Ávila son un recordatorio constante de que Dios puede usar a una persona sencilla para impactar al mundo entero. Así termina la historia de un hombre que desde los desafíos de su juventud hasta su gloriosa vejez vivió con un solo propósito: servir a Cristo y ver multitudes transformadas por su poder. Su nombre permanece como sinónimo de fe, valentía y obediencia total a Dios.